están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Vamos de inmediato con lo que ha sido la imagen del día y que tiene que ver con esta obra de arte llamada El Jardín de las Delicias del holandés mundialmente conocido como El Bosco y que en Chile generó todo un debate porque la filántropa Lucy Ana Vilés, la misma del supertanker, criticó que una parte de esa pintura fuera usada como material de enseñanza, específicamente en el libro Detectives del Museo Descubriendo Misterios en la Pintura. ¿Qué fue lo que dijo? No veo el aporte para los niños. Esto es parte del material del Mineduc hecho por el móvil, preguntó por Twitter. Eso por imágenes que no le parecían correctas. Causó bromas, también algunas defensas, pero por sobre todo asombro, porque estamos hablando de una de las obras más conocidas a nivel mundial. De hecho, y como vamos a ver a continuación, el propio Museo del Prado tiene una guía infantil dedicada a esta obra. Veamos parte de eso. A lo mejor debes seguir las pistas que te voy a dar, ¿vale? Empezamos. ¿Imaginas cómo sería esta obra cerrada? ¡Qué contraste de color!, ¿verdad? Están pintadas en tonos grises y en ellas el Bosco realizó un enorme globo. Ahí estamos viendo este material didáctico creado por el propio Museo del Prado precisamente para los niños. Pero coloquemos esta obra en contexto, en su interpretación más básica, porque tiene varias. Este tríptico se refiere a la creación del mundo con el paraíso del costado izquierdo, luego el pecado en el que cae la humanidad y finalmente el infierno. ¿Por qué en España, si se le muestra a los niños, no resulta en un escándalo como el que se ha visto ahora a través de las redes sociales? Tal vez porque se muestra en su contexto, no solo una parte de esa obra, o tal vez porque se confía en el rol de las familias y de lo que conversan con los hijos. Pero por sobre todo, esto de deducir que acá hay una conspiración del móvil para influir en conductas, parece ser que se cae en una paranoia poco constructiva. Vamos con los titulares del día de hoy, de los temas que vamos a estar conversando. El ministro de Educación, Gerardo Varela, lamentó el ejemplo que usó este fin de semana y que desató duras críticas e incluso pedidos para que lo saquen de la cartera. El presidente Piñera apoyó el fondo de las palabras del ministro. ¿Cómo esta controversia va a afectar el futuro del Mineduc y cómo también puede generar presiones en el gobierno? Vamos a estar analizando este panorama junto a la cientista política Bárbara Briceño. Y ya se aprobó en la Cámara con votación dividida y la polémica va en aumento. Estamos hablando de este estatuto laboral para jóvenes que pretende flexibilizar el trabajo especialmente para los estudiantes. Desde la oposición aseguran que implica una precarización del empleo y vulneración de los derechos laborales. Es la iniciativa que se va a discutir en la Comisión del Trabajo y que vamos a conversar también aquí esta noche en el debate de Vía Pública. Vamos con la pregunta que estamos formulando en el día de hoy. Tiene que ver con los polémicos dichos del ministro de Educación. ¿Crees que esos polémicos dichos de Gerardo Varela son causal para que sea removido de su cargo? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que voten y al final del programa vamos a estar revisando los resultados. Esto en el portal de Facebook de 24 horas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Vía Pública. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera o una sala de clase que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué de Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga. Si bien el ejemplo del ministro no fue el más adecuado, yo creo que en el tema de fondo él tiene toda la razón. El ministro Varela ya aclaró y precisó sus dichos esta mañana en Santiago. Pero vamos al fondo del asunto. El gobierno de la nueva mayoría hizo muchas reformas en materia de educación, pero la más urgente y la más importante está aún pendiente y es la que va a realizar nuestro gobierno. Que lamentablemente todas las salidas del libreto no son más que la expresión de lo que él piensa y lamentablemente al parecer de lo que piensa el gobierno, de una agenda oculta que no se explicita porque es impopular, pero que da cuenta de una concepción de la educación como un negocio y no como un derecho. Antes que nada quiero lamentar un muy desafortunado ejemplo, pero quisiera que esto no impidiera que analizáramos el tema de fondo.
¿Por qué no hacen un bingo? Esa fue la frase que desató la polémica y que queremos analizar esta noche acá en Vía Pública. Saludemos a quienes nos acompañan. Bárbara Briceño, cientista política y conductora de Radio El Conquistador. Bárbara, gracias. Hola, ¿cómo estás? Y también Nicolás Freire, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Nicolás, gracias. Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. Todos los que trataron de defenderlo decían, no nos quedemos en la forma, vámonos al fondo. ¿Se puede ir solamente al fondo o también aquí hay un tema de forma en lo que expresa finalmente el ministro al referirse como un modo de solucionar los problemas de infraestructura a hacer un bingo? Bárbara. Yo creo que si nos vamos al fondo llegamos a la misma conclusión. Y respecto a lo que dice el ministro, yo creo que él está errado tanto en la forma como en el fondo, porque si bien podríamos llegar a un acuerdo que en algunos casos existen temas de asistencialismo, que la gente espera que le solucione los problemas, bueno, puede ser. Pero en este caso yo creo que no califica porque lo menos que uno puede esperar, lo que se tiene que exigir, es que se te entregue una educación de calidad y las condiciones mínimas básicas para que se pueda desarrollar la labor de los docentes. Entonces, pensar que alguien tiene que, o está aprovechándose o siendo asistencialista porque está exigiendo lo mínimo, yo creo que no califica. Acá no hay fondo en ese sentido. Nicolás. Mira, yo creo que sí hay razón en querer ir al fondo, pero yo creo que se confunde el fondo. Este es un hecho que ha causado noticia, pero es uno de los tantos hechos que han sido una serie, no solo el ministro Varela. Entonces, la cuestión del fondo yo creo que tiene otra raíz y es una raíz comunicacional, un problema que ha estado presente en el gobierno desde antes de la instalación. Además de ser un problema comunicacional, contrariamente a lo que señalaban aquellos de la ex nueva mayoría, que pareciera ser un tinte distinto, ¿no? Algo con un trasfondo distinto, yo creo que sí evidencia una tensión entre lo que son las opiniones de los actores y lo que fue un programa de gobierno propuesto para una segunda vuelta presidencial que se tuvo que acomodar. Entonces, en el tema educacional tú tienes actores con una visión, pero un programa distinto. Pasó en salud también. El problema también se vio reflejado, por ejemplo, en el famoso protocolo de objeción de conciencia. Eso refleja esas tensiones propias e internas de casi el alma del gobierno. Pero dices tú, Nicolás, que acá con esto del bingo se está reflejando algo más profundo respecto a cuál es la lógica, el modo de solucionar los problemas que tiene el gobierno, por ejemplo, en materia educativa. Yo creo que se está reflejando una carente estrategia comunicacional, antes de hablar de la lógica en materia educacional, en materia educativa. Además, esto estaba en un discurso, no fue una improvisación en una entrevista ni nada así. Entonces, refleja cómo los distintos ministerios, no solo Varela, y en distintas oportunidades, se expresan de manera equivocada. Yo creo que también que ahí pasa la cuenta el hecho de que, por ejemplo, se ha hablado tanto de que una de las tareas en materia comunicacional del gobierno era el control de las expectativas. Parece que el excesivo control de la expectativa hizo que no exista prácticamente una línea única que pueda dirigir toda la comunicación por parte de los ministros y alinearla a lo que el presidente Piñera de alguna manera quería. Bárbara, ¿puede haber sorpresa en esto? Mira, es que de todas las intervenciones que hubo, tanto para defender o para tratar de criticar o meter el dedo más en la herida, yo creo que el más acertado fue el presidente. Porque él intentó, y yo creo que fue súper acertado, desviar el fondo, no al que realmente el ministro quiso decir, que tiene que ver con el asistencialismo y con solucionar los problemas, ya sea en forma centralizada o local, sino que otro fondo que tiene que ver con todas las reformas que no se hicieron. Todo el tema de la calidad, si bien en el gobierno anterior destacan que se entregaron muchos recursos para mejorar la infraestructura, en temas de calidad no se avanzó y en temas de infraestructura todavía estamos muy lejos. Entonces, desde ese punto, pensando en ese fondo, claro, él fue súper acertado. Pero ese es el fondo cuando lo que se propone es decir, hagan bingo para es que por eso te digo, cuando el presidente habla de un fondo, él está hablando de otro fondo, que no es el que dijo el ministro, pero que yo creo que por ahí va mucho más acertado respecto a lo que sí podríamos decir. Ojo, es interesante lo que señala Bárbara, porque efectivamente cuando uno pone atención y da cuenta de lo que efectivamente también a mí me parece un presidente Piñera más serio, es el reflejo, y no soy el primero que lo dice, lo dijo por ahí Cristóbal Velorio en alguna entrevista, señala que cuando los errores, ¿no? Ya no existen las piñericosas, ahora existen las ministricosas. Entonces eso hace parecer también al presidente Piñera una persona más seria, más madura. Está súper contenido. Entonces, evidentemente, ese es el resultado de los tremendos errores que ha tenido su gabinete. Ahora, ojo, que la cuestión de los bingos también refleja una percepción. Es una solución privada para un problema que es público. Y así de simple. Como lo ha venido planteando. Dices tú que eso es lo que es la verdadera propuesta que hay detrás. Pero que la solución es, si un colegio tiene un problema en el techo, la solución no depende del Estado. Es el reflejo de una forma de ver
un sector, un ministerio sectorial, en el cual se tienen que aplicar políticas públicas. No es desconocido, el ministro lo ha dicho, lo dijo antes de asumir, que él es partidario, tiene otra visión con respecto a la educación. Y eso también se refleja en otra visión con respecto al mundo, si lo querés desde el punto de vista. Por eso preguntaba si acaso debiéramos sorprendernos con este tipo de declaraciones y tal vez en sus columnas él ya había planteado una lógica, por ejemplo, cuando hablaba de que la educación era un bien económico. Sorprende porque hace parte de un equipo. Ya. Y el equipo de gobierno tiene que tener una línea comunicacional. Eso es lo que sorprende. Sí, ahora, sorprende entre comillas, porque él siempre ha tenido una visión distinta de la que tiene el gobierno. Probablemente muchos de los que encabezan el gobierno también tienen una visión distinta de la que ellos tenían antes de llegar al gobierno, antes de hacer el programa y de hacer los cambios. El tema es que cuando tú ingresas a un gobierno tienes que cambiar el chip y decir, bueno, estas son las políticas que vamos a implementar, y tampoco sirve que él diga, yo no creo en la gratuidad, pero ya la vamos a sacar adelante. Yo no creo en esto, pero vamos a avanzar, porque el gobierno lo dice. No, o sea, está claro que no está convencido. Ya hubo un tirón de oreja. Hace un par de meses atrás hubo un tirón de oreja donde se les dijo, ojo, las agendas no son agendas propias, no hablen como si estuvieran en el living de su casa. Sí, pero eso no sirve de nada si tú dices, yo no comparto esto, pero ya lo voy a hacer porque está en el programa. No, entonces uno esperaría un convencimiento mayor, o por lo menos una omisión de su convicción, que no la diga. Y en este caso refleja una cosa distinta a lo que está moviendo el gobierno. Claro. Ahora, Bárbara, ¿cuánto afecta también al gobierno? Porque vemos en cierta medida al propio presidente teniendo que salir, entre comillas, a salvar a su ministro, pero no es primera vez que ocurre con el caso de... No es primera vez que ocurre, y estos son errores no forzados desde el punto de vista... Una cosa es tener un conflicto por gestión, porque algo se está haciendo mal, o porque quiere promover un proyecto de ley que sea complicado. Por ejemplo, la carrera, el estatuto docente, el estatuto de los jóvenes, del empleo joven, o distintas cosas. Eso es una cosa que está dentro de lo que tú puedes esperar para un gobierno, van a tener su conflicto. Y otra es tener que estar saliendo al paso de declaraciones desafortunadas, de errores. Ahora, yo también distinguiría, porque un episodio como el de los campeones, uno puede pensar, mira, una salida, trató de ser divertido, pero acá hay un tema de fondo que es distinto. Y que le permite a la oposición o a la gente contraria, al gobierno, justamente llenar ese vacío y decir, no, es que esta es la forma que ellos tienen de verdad. O como decía Elizalde, el presidente del Partido Socialista, es que en realidad esto es lo que ellos piensan, pero lo esconden. Entonces le está buscando todas las patas del gato que... Ya, pero es interesante ese punto, porque ¿cuánto afecta también políticamente, Nicolás? Justo cuando venían saliendo de una semana en la cual se hablaba de esta derecha social, donde se habían recogido ciertas banderas, como por ejemplo lo encabezado por Joaquín Lavín, de mayor integración, y aparece esta otra visión en materia educativa que tiene que ver un poco con el arréglensela, ustedes no dependan tanto del Estado. Mira, que sea un tema que afecte al gobierno y de manera fuerte, yo creo que tiene que ver con la salida. Yo creo que es la primera vez que tantos personajes del mismo sector salieron a criticar, y con palabras fuertes, cosa de escuchar las declaraciones de Osandón, por ejemplo. Osandón, por lo demás, que se sumó al carro del gobierno en un tema relacionado con educación. Entonces también es significativo que Osandón un poquito encabece esta oposición interna, por así decirlo. Pero con respecto a la pregunta, yo creo que hay dos cosas que tenemos que distinguir. Lo primero es cuánto podría afectar, y repito, creo que mucho. ¿Por qué? Porque al parecer en el diseño estratégico del gobierno la cuestión educacional estuvo puesta al margen. No hace parte de los 5 acuerdos de gobierno, es un sector que no ha tenido, digamos, mucha polémica más allá de los casos concretos. Esto una vez más lo pone sobre el tapete y permite que la oposición de alguna manera pueda atacar directamente al gobierno. Pero aquí también es oportuno y es justo hacer un alcance con respecto a también las carencias comunicacionales que tienen los otros sectores de la oposición, que no han sabido, si uno quiere llevar este tema a ser el foco de las críticas, a ser el foco de un ataque político, de un ataque constructivo, obviamente, hasta ahora no lo han podido hacer. Varela es el ministro con menor valoración, ¿no? El peor valorado dentro de aquellos que componen el gabinete, le sigue Santelice. O sea, no es tiene una explicación cierta, tiene que ver con los errores que han venido cometiendo desde que ha... Ya, pero para ser justo, vivienda, o ni siquiera vivienda, yo creo que salud, educación siempre son las carteras que los ministros están más mal evaluados. Y el mejor ejemplo es la ministra Schmidt. ¿Se acuerdan? Cuando era ministra de la Mujer, era de las 2 o 3 mejor evaluadas, la cambiaron del ministerio y de inmediato no había ni siquiera abierto la boca y ya había bajado a los peores lugares. Entonces, ahora bien, el hecho de que, independiente de lo que hagan, no van a poder resolver todos los problemas, siempre va a ser conflictivo, siempre van a estar mal evaluados, eso tampoco te da el margen o el derecho de
hacer mal. La pregunta yo creo que es cuánto de aquella mala evaluación viene por... Es que históricamente siempre va a estar mal endógena de la cartera y cuánto es el resultado de una mala gestión comunicacional de los ministros. Y la segunda es cuánto de eso se traspasa al presidente. O sea, finalmente termina traspasando esa mala evaluación, ese problema, esa falla comunicacional al presidente de la República. Sí, es interesante eso que tú planteas en la primera pregunta, porque aquí no estamos viendo un ministro que tenga que estar enfrentando grandes movilizaciones, como ocurrió en situaciones pasadas, sino que cada una de las polémicas que le ha tocado enfrentar tiene que ver precisamente con aspectos vinculados a sus frases, a sus dichos, a sus comentarios. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ver ahí más bien de responsabilidad propia? No, y ojo que si comparamos el caso de Santelices con el protocolo, es muy distinto, porque es un tema que en realidad le importa a la élite. Es lejano, no es algo cotidiano que la gente viva el día a día, entonces puede haber quedado encapsulado y generar un daño mayor que probablemente solo le interesaba a los políticos o gente que está realmente metida en el tema. Pero esto, y aparte que él fue muy poco afortunado cuando habla de los bingos. Todos asociamos los bingos en Chile a episodios lamentables. ¿Cuándo se hacen en general los bingos? Cuando hay enfermedades catastróficas, cuando hay problemas. Y bueno, y en algunas ocasiones para actividades extraprogramáticas quizá, pero deben ser las menos en comparación. Entonces, llevarlo a ese nivel, en que todo el mundo sabe lo que es un bingo, todos sabemos para qué se usa normalmente, es súper poco afortunado. Y los problemas de los colegios de infraestructura prácticamente están en todos los colegios. Entonces, es un tema súper fácil de entender y de hacerse parte y estar en contra. Yo creo también que hay otra arista que hay que considerar y que tiene que ver con que los distintos errores comunicacionales que han tenido tanto Varela como los otros dan cuenta de una cuestión muy simple, a mi juicio, que es una carente percepción de la realidad, es decir, una falta de realidad y que no es otra cosa de lo que históricamente, no estoy haciendo el caso concreto, pero históricamente a la derecha se le ha criticado, es decir, de un sector que no vive lo que vive la mayor parte de la población. Bueno, hoy en día los dichos de Varela lo están confirmando. No estoy haciendo una crítica. Yo diría que eso es transversal a todos los políticos. O sea, cuando le preguntaban a los políticos de oposición o del PP cuánto vale el metro y no tenía idea, se supone que él está representando un sector que debería por lo menos saber eso. Sin duda, pero cuando ese sector está en el gobierno, la falta de realidad es aún más concreta porque el gobierno es el que tiene que llevar adelante las políticas públicas y con falta de realidad no puedes hacer política. Con ese tipo de respuestas no las puedes de alguna manera gestionar. Y hago la salvedad, que lo señalábamos al inicio, no es una salida de libreto, es un libreto escrito. Entonces, ahí hay un problema evidente en la gestión comunicacional que está teniendo el gobierno. Nos quedan algunos minutos nada más, pero antes de terminar, ¿cuántas anotaciones negativas más resiste la hoja del ministro de Educación? ¿Pasará gusto? Claro. Mira, yo tengo una hipótesis un poco divertida. Yo creo que hay una alternancia de errores, de grandes fails, que lo que hacen es que uno pierda la atención en concentrarse, valga la redundancia, sobre aquel que ha cometido un error importante. La semana pasada no fue el ministro, fueron de alguna manera el vínculo que podía tener el ministro Santelices con empresas vinculadas a FONASA. Hoy día eso hace olvidar lo que pasó con Santelices. Entonces, quizás la solución esté pasando porque todas las semanas un ministro esté cometiendo errores. Ojalá no sea así, pero coincido que agosto es un mes complicado. Sí, la pregunta es, nada por sí solo ha sido tan grave como para decir tiene que salir probablemente, pero la acumulación de todas las cosas probablemente podrían hacer pensar que tiene una personalidad complicada que le puede seguir trayendo problemas al gobierno. Quizá él mismo debería decir, ¿saben qué? Voy a dar un paso al costado. O bien va a ser condicional. O bien va a ser de los primeros en la lista cuando haya un cambio de gabinete. Así como aprovechemos. Ojo también, porque pueden haber, y aquí tenemos que estar atentos a la reaparición, ¿no?, de otros actores. El movimiento estudiantil ha estado, por problemas internos que tiene el movimiento estudiantil últimamente, muy distante de estas que son, dicho desde la teoría de los conflictos, ocasiones espectaculares para poder poner en crisis a las autoridades con las cuales tú te estás haciendo la contraparte, con la cual estás negociando, por así decirlo. Bueno, veremos qué es lo que pasa finalmente. Muchas gracias por habernos acompañado acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Bien, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública.
Regresamos a Vía Pública ahora para hablar de este estatuto laboral para jóvenes que pretende flexibilizar el trabajo, especialmente para los estudiantes. Pero desde la oposición aseguran que esto podría implicar una precarización del empleo, vulneración de los derechos laborales. La iniciativa ya está en el Senado y lo vamos a discutir acá también. Esta noche acá en Vía Pública nos acompaña Karina Delfino, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, ex concejala de Quinta Normal. Karina, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Y Francisco Eguiguren, quien es diputado de Renovación Nacional. Francisco, muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Esta noche. Y cuando uno revisa información sobre esta iniciativa, la verdad que uno encuentra dos posturas absolutamente distintas. Unos dicen que esto impulsa el trabajo, otros que esto definitivamente viene a generar una precarización en el empleo, no solamente en los jóvenes, sino en general. ¿Cuál es la mirada que tiene cada uno de ustedes para poder tener las cartas sobre la mesa, Karina? Sí, bueno, primero que todo yo creo que la problemática del empleo joven es una problemática que hay que solucionar en nuestro país porque evidentemente que hoy día es una realidad para muchos jóvenes. Pero sin embargo, y en esto soy bastante categórica, creo que la propuesta impulsada particularmente por el gobierno respecto al Estatuto Laboral Joven no viene a solucionar esa problemática, sino que más bien viene a precarizar las condiciones laborales de los jóvenes. Entonces no puedo entender que finalmente una iniciativa que va a promover el empleo hoy día está precarizando un sector de la población. ¿De qué manera concreta se produciría esa precarización? O sea, primero, el proyecto fue bastante mejorado como ingresó, particularmente por la iniciativa de la oposición y del Partido Socialista, pero lo que genera es una jornada discontinua, es decir, va a tener a estudiantes, jóvenes estudiantes, trabajadores que pueden empezar sus jornadas de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, yendo y viniendo desde su trabajo y la universidad. Segundo, que hoy día se establece hasta los 29 años, entonces pueden haber jóvenes que están en vías de titulación, por ejemplo, y que se les va a entender con el Estatuto Laboral Joven y no como un empleo normal, como poder tener un contrato laboral continuo, por ejemplo. Pero también se establecen muchos domingos que son sin descanso y también vacaciones que no sean pagadas. Por lo tanto, hay muchas conquistas en el ámbito laboral que hoy día se están pasando a llevar. Y eso implica, evidentemente, una precarización laboral, particularmente para el sector de los jóvenes. Karina ahí menciona ciertos puntos específicos. ¿Es así como lo plantea Karina? La verdad que yo lo veo tan distinto porque, sinceramente, si hay algo que a mí me llenó de alegría fue cuando en la Comisión de Trabajo todos por unanimidad votamos a favor este proyecto de ley. Y este proyecto se fue a la sala votado por todos, por el Frente Amplio y por Chile Vamos, desde un extremo a otro, por todos unánimemente. ¿Y qué ocurre? Que aquí efectivamente el gobierno tuvo con el liderazgo del ministro Monkever la iniciativa de capturar todas las ideas que vinieran de todos los lados, especialmente a la oposición, para mejorar el proyecto. Y este proyecto, de verdad, yo no lo veo, no lo puedo entender que se le mencione como precario, cuando no hay nada más precario que tener jóvenes que están trabajando informalmente. Entendamos que hoy día un 43% de los jóvenes trabajan en forma informal. Porque aquí no se trata de que los jóvenes no trabajan, pero el punto es cómo trabajan. Trabajan sin seguro, sin protección. Sí. ¿La informalidad es algo exclusivo de los jóvenes o en general en nuestro país el mercado laboral enfrenta una precarización? Nosotros tenemos un problema de informalidad muy grande. El 65% de los trabajadores que son por cuenta propia están en forma informal. Pero estamos hablando del tema de los jóvenes. Y aquí nos preocupa muchísimo porque ocurre que el 53% de los jóvenes que hoy día dicen que no pueden estudiar ni trabajar al mismo tiempo, declaran que si pudiesen tener la oportunidad de hacerlo, lo harían. ¿Y acá qué hizo este contrato alternativo de trabajo? Que es muy importante, es alternativo de trabajo, por lo tanto no es exclusivo, no es un contrato que obligue. ¿Qué dice? Formaliza el trabajo. ¿Qué significa eso? En buen español, le da seguridades a los jóvenes, le da protección a los jóvenes, le da estabilidad. Mira, precarizar algo es dejar algo inestable, es no darle seguridades, es dejar algo al libre albedrío. Aquí no, aquí estamos permitiendo a los jóvenes que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, Diputado, pero con seguridades para tener y con protección súper claro concretas. Esos puntos. ¿Qué pasa con lo que menciona específicamente Karina, lo que se refiere a jornadas discontinuas, a que la edad es hasta los 29 años, por lo tanto pueden haber jóvenes en periodo de titulación a los que se les asigne este contrato, domingos sin descansos y vacaciones no pagadas? Mire,
Primero que todo, este contrato alternativo de trabajo es tan antiguo como el hilo negro. O sea, uno va a cualquier parte del mundo, país desarrollado, y está este contrato de trabajo ya a disposición de todos los jóvenes. Hoy día, justamente lo que se trata es que hoy día un joven pueda ocupar esas ventanas horarias que tiene libre o esos horarios libres que tiene cuando estudia para trabajar. ¿Cuál es la alternativa que tiene hoy día? Hoy día tiene la alternativa de tener un horario continuo. O sea, si usted no puede segmentar por horarios su trabajo, su estudio para trabajar, no lo podría hacer. Hoy día se le da la oportunidad de que si yo tengo ventanas horarias en la mañana, mediodía, en la tarde, ocúpele en estudiar para que pueda, de esa manera, poder generar ingresos que, a su vez, no se le suman como ingreso para los efectos de los derechos sociales, de los créditos, de los beneficios. Segundo, en un máximo de 30 horas semanales, que eso hace una distinción enorme. Tercero, domingos sin descansos y vacaciones no pagadas. Primero, los 29 años. Los 29 años fue una idea de Maite Orsini, a quien yo quiero especialmente rendirle un homenaje, porque a pesar de que me cambiaron de posición de la comisión a la sala, quiero decir que Maite Orsini, Tucapel Jiménez, Raúl Soto, la Yael Yoman, la propia Alejandra Sepúlveda, con esa pasión que tiene, todos colaboraron para que este proyecto saliera adelante. Esto a los 29 años lo propuso Maite Orsini. Y la verdad es que lo dijo ella misma, creo en estas mismas palabras, de que para hacer coincidir cuando deja de ser carga una persona. Es una idea de ellos. Y tampoco es precario, porque lo que está haciendo aquí es, si realmente no quiere ser parte de este proyecto alternativo de contrato de estudiantes trabajadores, que se rija por las normas generales del Código del Trabajo. De manera que lo que tiene este proyecto es que usted le dice, mire, a usted ¿diputado? Le ayuda, sí. Si le ayuda, acójase. Y ella y el estudiante va a ir donde el trabajador y le va a pedir trabajar de esta forma. También pueda hablar Karina, solo me gustaría que cerrara el punto que ella planteaba, que era domingos sin descansos y vacaciones no pagadas. No, eso es absolutamente falso. Los domingos sin descanso. Yo voy a hablar con mi empleador y junto con él pacto el sistema que necesito. Yo, si quiero trabajar el domingo, trabajo el domingo. Si no trabajo el domingo. Es un asunto absolutamente voluntario del trabajador. Y lo último era... Esos eran los puntos. Karina, primero lo que responde el diputado y además lo que él dice como parte de las ventajas que tiene este sistema, que se puede optar entre estos dos tipos de contratos y que además esto es algo que se pacta con el empleador. Por ejemplo, lo que se refiere a los domingos. Varias cosas. Yo, la verdad, no entiendo de las palabras del diputado cuando dice que esto no va a afectar o no va a acentuar la precarización laboral, porque es evidente que es un proyecto que está precarizando el trabajo particularmente de los jóvenes, y lo que hoy día necesitamos es que los jóvenes se puedan integrar al mercado laboral, porque también es una evidencia de que hoy día los jóvenes están más alejados del mercado laboral por distintas razones. Primero, el pacto con el empleador, todos sabemos que eso no es verdad, porque generalmente en el pacto con el empleador siempre gana el empleador. Por lo tanto, creo que es un estatuto hecho a medida de las empresas, principalmente del retail y también de las empresas de comida rápida. Segundo, en los países que son más desarrollados, los países particularmente algunos europeos que han hecho iniciativas como esta, lo que se intenta hacer es capacitar al trabajador, no generar jornadas discontinuas de trabajo, porque al final se genera lo que yo estaba diciendo en un inicio, o sea, tener personas, particularmente jóvenes hasta los 29 años, que estén desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, yendo y viniendo desde su trabajo a la universidad o donde están estudiando, en instituto profesional, etcétera, y finalmente se genera de que estén menos tiempo en las casas y que también tengan menos tiempo para poder estudiar. Entonces yo creo que lo que hoy día nosotros tenemos que avanzar es una sociedad que establezca derechos y no retroceder en derechos laborales. Hoy día lo que se está haciendo es retroceder en derechos laborales, particularmente en un segmento de la población que hoy día ya es más vulnerable y que hoy día se está precarizando con este estatuto laboral. Y solamente para poner otro tema al debate, creo que además esto tampoco resuelve un tema que hoy día también es parte del debate público, que es respecto a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Porque esto está hecho
como decía, para los jóvenes que hoy día están estudiando, pero no está resolviendo esa problemática. Entonces creo que un tema como este tiene que ser abordado en todas sus dimensiones, y es por algo que ningún sindicato que está dentro de estas empresas que trabajan principalmente con jóvenes, no hay ninguno que lo defienda, no hay ninguna organización estudiantil, y en la cabeza, en contra de este proyecto, principalmente porque genera precarización laboral para los jóvenes, se ha puesto la Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato de Starbucks, la Confech, y por lo tanto algo está diciendo. O sea, evidentemente queremos más derechos, pero no en función de poder retroceder respecto a lo que hoy día está avanzado en materia laboral. Antes de que responda el diputado, revisemos unas declaraciones que entregó el propio ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, en el programa El Informante. ¿Qué fue lo que dijo ahí respecto a esta iniciativa? Escuchémoslo. Yo le pregunto a esos dirigentes que se han opuesto, ¿se hacen cargo hoy día que el 40% de los jóvenes trabaja sin ninguna protección? De eso hay que hacerse cargo. Ya, entonces, más allá de lo técnico y de la explicación que usted nos entrega, ¿qué explica desde el punto de vista político esos 51 votos en contra? Mire, yo creo que hoy día hay dos oposiciones claras en Chile. Una oposición que lee los proyectos, los estudia y cuando son buenos proyectos, los respalda. Y aquí se vieron votos del Partido por la Democracia Cristiana mayoritariamente, el Partido Radical. Hay otra oposición que le interesa poco el proyecto en sí, que no los lee y que a la primera de turno vota en contra solo porque el proyecto viene del presidente Piñera. ¿Y quién es esa oposición? Bueno, basta verlo, pues el Partido Socialista había votado a favor el proyecto en la comisión, él lo había defendido en la comisión y mágicamente se dan vuelta de carnero y rechazan el proyecto en la sala. Yo creo que perdón, ¿me está diciendo que hay orden de partido? Yo creo que no sé si hay orden de partido, pero hay una coordinación evidente y que se ha visto además en otros proyectos de oponerse incluso a los buenos proyectos con tal de ponerle trabas al gobierno. Vuelta de carnero del Partido Socialista, Karina Delfino, dice ahí el ministro. El Partido Socialista desde su inicio rechazó este proyecto principalmente por lo que yo decía, por generar una precarización en la jornada de trabajo de los estudiantes. ¿Pero hubo algún cambio en la oposición en cómo primero enfrentaron este debate y luego cómo terminó? O sea, quería decir dos cosas. Primero, que este proyecto ingresó muy malo. O sea, ¿qué es lo que contemplaba a un inicio? No contemplaba fuero, por ejemplo, las personas o las mujeres que quedaban embarazadas no tenían fuero maternal. Tampoco contemplaba indemnización por años de servicio, porque no existía, no se reconocía ni siquiera la antigüedad. Y por lo tanto, esos sí fueron temas que puso el Partido Socialista y principalmente la Juventud Socialista, que es la que tiene mayor contacto también con las organizaciones juveniles. Entonces, cuando ingresa este proyecto, nosotros reconocemos como partido de que es un proyecto muy malo. Y cuando va avanzando nos damos cuenta que todavía genera precarización laboral, principalmente por lo que decía al comienzo respecto a las jornadas discontinuas, entre otras cosas. Entonces todavía no nos convence este proyecto. Yo quería decir que el proyecto sí tiene dos cosas buenas, que es primero que reconoce la gratuidad, por ejemplo, hoy día a los estudiantes, decir que no existe una pérdida de los servicios que se han adquirido por su condición socioeconómica, no cambia su condición socioeconómica, y también que genera que pueden llegar a ser carga de sus padres en el caso que estén en el sistema de salud. Si este proyecto hubiese considerado solamente 2 artículos, con estas 2 consideraciones y no lo que nos metieron después con todas estas otras indicaciones, que es como un contrabando de indicaciones entre comillas, no se hubiese generado lo que hoy día se genera, que es el rechazo total, no solamente del Partido Socialista, sino que también de todas las organizaciones de trabajadores jóvenes. Entonces, creo que se hubiesen ahorrado un montón de discusiones solamente estableciendo mayores derechos con estas 2 indicaciones o con estas 2 impulsos en el proyecto. Y sin embargo, se generó todo lo contrario. Escuchemos al diputado. No, yo estoy sorprendido. Primero que todo porque aquí cuando se habla de que hay relaciones asimétricas entre el empleador y el trabajador, primero que todo, hoy día estamos en un mundo donde los jóvenes saben perfectamente lo que hacen. Hace 40 años atrás éramos bastante pavos, pero yo hoy día creo que los jóvenes saben perfectamente lo que hacen y lo que quieren. Y además siento que ahí existe se ningunea al mundo sindical. ¿Para qué el sindicalismo, para qué están los sindicatos si existiese en algún minuto un problema de asimetría entre empleador y trabajador? De manera que yo creo que eso no va a ocurrir y no debiera ocurrir. Segundo, ¿qué hay más precario? ¿Qué es más precario que trabajar en forma informal? Si eso a mí me gustaría que me lo dijeran si realmente que un joven que trabaje sin ninguna seguridad de ninguna naturaleza lo hace en forma más estable, más sólida que con un contrato alternativo de trabajo donde puede trabajar con todas las protecciones del mundo. Segundo, la verdad que
me sorprende cuando me dicen que todos están en contra, cuando a la comisión fueron la CONFECH, fue INJUV, fue la Juventud de la CUT, fueron todos, miren, todos hicieron reparos, pero finalmente todos valoraron el contrato alternativo de trabajo como un avance. La verdad es que yo creo que hoy día, cuando estamos viendo que se está reconociendo, primero, que hay una realidad que no puede seguir, que el 43% de los jóvenes está trabajando en forma informal. Cuando le damos formalidad al trabajo, no podemos pensar que ese trabajo hoy día humilla o precariza al mundo laboral. Yo no me imagino ni a Recabarren, ni a Bles, ni al propio Bustos, ni a Seguel diciendo que esto es precarización del trabajo cuando ellos mismos lucharon por estas mismas causas. Tercero, siento que hoy día cuando un Pepe Out favorece este proyecto y él mismo declara que encuentra que el ideologismo de su sector no corresponde porque este proyecto realmente es un avance, siento que aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo dijo el ministro Monkeberg. La diferencia es que estamos construyendo una verdad que no existe respecto al proyecto, un proyecto falso donde se habla de que tiene situaciones que precarizan cuando en realidad va en camino distinto, y en cambio hay una oposición que estudió el proyecto. Que nos quedan algunos minutos nada más. Que estudió, pero estudió el proyecto, lo revisó, lo analizó y votó a favor. Si este proyecto salió en la sala con un voto a favor de la oposición y del gobierno. Sí, es que nos quedan algunos minutos. Le quiero aprovechar de preguntar sobre esto de que plantea Karina, de que esto no favorece a aquel que, los nini, como se le llama, que no trabajan ni estudian. Este proyecto al revés, lo que viene a hacer es preocuparse justamente de todos esos jóvenes que hoy día no pueden trabajar, porque hoy día si trabajan les genera un problema en su casa, porque al llevar ingresos se les complica sus beneficios sociales, sus créditos universitarios, en fin. Y si realmente pudiésemos extenderlo a todos los jóvenes, no solamente a los estudiantes, yo sería el primero en apoyarlo. Si ese es el desafío, yo la emplazo a que hagamos un proyecto entonces para todos los jóvenes, como lo propuso el propio senador Letelier cuando dijo, te quedaste corto, ministro, porque la verdad es que esto debería haber sido para todos los jóvenes. Me encantaría que sí sea, porque si se vamos a ir a ayudar a todos los jóvenes para que todos los jóvenes puedan estudiar y trabajar, créame que le vamos a estar haciendo un gran servicio, no solo a ellos, a Chile. Perfecto, estamos en el mundo de la diputado. informática, de la robótica, Para cerrar, y el que no estudia sí, se va a quedar atrás para siempre. Para cerrar, Karina, el emplazamiento que hace ahí el diputado. Sí, o sea, básicamente creo que este es un mal proyecto. Yo creo que podría haber sido un buen proyecto que atacara una problemática que hoy día están viviendo muchos y miles de jóvenes a lo largo de todo nuestro país. Tantos jóvenes que están estudiando y quieren trabajar como los jóvenes que no estudian ni trabajan, que también es una realidad que hoy día no se ha considerado en este proyecto. Entonces, primero creo que es un mal proyecto, que podría haber sido bueno, pero terminó siendo malo. ¿Por qué? Porque no genera más derechos, sino que es un retroceso en los derechos que han sido protagonizados y alcanzados principalmente por el mundo sindical, sino que lo que hoy día está haciendo es precarización del empleo joven. Eso primero. Segundo, no hay ninguna organización joven que esté defendiendo este proyecto, y es por algo, es porque sabemos que se están precarizando los derechos laborales, particularmente de los jóvenes. Y tercero, creo que es importante que podamos avanzar y enfrentar esta problemática con altura de mira. Y creo que este contrato laboral es un retroceso para los derechos laborales hoy día alcanzados. Muy bien. Bueno, Karina, Delfino, que estamos ya en los minutos, y de hecho me pasé de largo los minutos, diputado. Y lo dejé hablar harto rato, así que de verdad casi no lo quise solamente interrumpir. para información de la gente, este proyecto era sobre los estudiantes trabajadores. Si quiere, trabajamos sobre los jóvenes, y yo encantado, porque si vamos a generar trabajo y empleo, voy a ser el primero en estar dispuesto. Pero no tenemos por qué precarizar a los jóvenes estudiantes. Ese es el punto principal. Nadie me ha podido decir qué significa precarizar, porque si precarizar es formalizar un empleo, darle garantías, darle derechos. Bueno. Pero usted tampoco respondió a mi primer emplazamiento, que era sobre la flexibilidad, la jornada continua, diputado, los domingos sin descanso, vamos a las dejar vacaciones esto para un sin pagar, segundo capítulo, porque ya se nos acabó el tiempo, vacaciones así sin es pagar, que domingos vamos a sin conversar descanso. en otro capítulo sobre este tema. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Quedan algunos minutos nada más de vía pública, pero antes vamos a revisar el resultado de la pregunta que le estábamos haciendo en el día de hoy. ¿Crees que los polémicos dichos del ministro de Educación, Gerardo Varela, son causal para que sea removido de su cargo? ¿Sí o no? Un 75% cree que sí es una causa para que sea removido. Solo un 25% cree que no es así. Vamos con información de nuestro portal de noticias, 24horas.cl. El FMI elevó la proyección de crecimiento en Chile para 2018 y prevé incluso que nuestro país va a liderar la región. El organismo corrigió sus expectativas y el detalle, las causas, todo eso está ahí en 24horas.cl. Vamos a revisar la temperatura a esta hora, en estas frías noches. 2,9 grados apenas. El cielo despejado aquí en Santiago. ¿Mejorará esto los próximos días? Para mañana una máxima de 18 grados. Y aunque no lo crean, 23 grados, casi primaverales para este día miércoles acá en Santiago, pero ojo que las mínimas van a estar muy, muy bajas. Y escuchamos de fondo a Amy Winehouse, cuando se cumplen ya 7 años de su muerte, un 23 de julio del 2011. Integrante del llamado Club de los 27, Amy sigue siendo noticia, para tristeza de sus fanáticos. Hace poco, Universal Records confirmó la destrucción de la maqueta que habría sido su tercer disco, obra póstuma que nunca verá la luz. Con Rehab, la que es considerada por muchos críticos como su mayor producción, despedimos este Vía Pública. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Just think